Bueno, muy buenos días. Pues, ¿qué les digo? Son las 7:30 de la mañana y continuamos con nuestra odisea, nuestro viaje ahora de regreso. Salimos aquí del municipio de Cintalapa, en Chiapas. Y pues nada, ¿no? Vamos a continuar. Como todo lo que empieza, tiene que terminar. Y este viaje no sería una excepción. El clima se puso pues bastante fresco, con ligera sensación de lluvia. Hay una ligera, pero sí hay un poco de lluvia. Conclusiones: no es difícil llegar aquí a Chiapas. Lo complicadísimo es tener que regresarse. Ese es el problema, nada más. Eso es lo único que es el problema. Tener que regresarse. El despedirse de muchos. Pero tiene que ser así. Es difícil, pero tenemos que hacerlo, ¿no? Ya Furiosa ya va con su servicio realizado. Se revisaron todos los líquidos de freno, anticongelante, incluso se les revisaron las bujías y todo está en orden. Vamos a ver cómo nos va en este regreso. Esperamos que todo salga correctamente bien y pues planeamos a ver cuántos días ahora de viaje por delante. Simplemente vamos a hacer ahorita una pequeña inspección de las maletas, si van bien y todo, para continuar. Bueno, estamos ya comenzando y el paisaje, el amanecer, se muestra algo muy bonito. De este lado muchas nubes en los cerros, con llovizna y todo, pero ya aquí al frente ya se mira el sol, ¿no? Que nos va a dar ya muy pronto. Vámonos saliendo de Cintalapa, Chiapas. Va bien, todo en orden. Todo en orden. Vámonos, Furiosa. Vámonos. Aquí está. Bueno, aquí en Cintalapa se da mucho lo que es la charreadas y eso, ¿no? Este monumento a la salida representa la esencia de Cintalapa. Por encima, un jinete montando un caballo y por debajo una marimba, que significaría la música tradicional del pueblo. Listo. Bueno, como comentaba anterior, no es difícil salir, dejar todo atrás, dejar a la familia, dejar todo. Entonces esa es la parte más complicada. Aunque ya ahorita con esto de tomar la carretera se pasa un poco, ¿no? La tristeza, porque es algo que nos gusta mucho, conducirnos, tomar carretera, paisajes. Se pasa un poco la tristeza de dejar a tu familia atrás. Es muy difícil, ¿no? Ya hace mucho tiempo que había hecho esto, ¿no? De despedirme de toda mi familia. Entonces ahora hacerlo nuevamente, había olvidado lo difícil que es, pero aunque te despidas muchas veces, siempre va a seguir siendo difícil. Siempre es normal. Eso es algo que así tiene que ser, así es, ¿no? Porque es tu familia, es a las personas que amas, que quieres, ¿no? Pero bueno, tampoco nos pongamos sentimentales ahorita, ya no hay que disfrutar de este gran espectacular paisaje que nos ofrece Cintalapa. Y mira nada más allá donde está el sol, los cerros, y es un espectáculo. ¿Qué esperamos en este regreso? Esperamos demasiado frío, vamos a esperar sufrir, pero con la ventaja de que ahora no vamos tan con prisa como cuando veníamos. Cuando veníamos, lo más importante, como lo decíamos, era llegar a toda costa, para sacar todos esos miedos que traíamos por el viaje, todos esos miedos, quitarlos de nuestra mente
esos tabús. Y ya ahorita pues más tranquilos por el viaje. Vamos a ir saliendo un poquitito más tarde de lo habitual, que siempre salía en la madrugada. Ahorita voy a esperar a que la mañanita se acerque para no conducir mucho tiempo durante la mañana o en la madrugada, ¿no? Que el frío es donde más ataca. Esperar ya cuando ya el sol casi vaya a salir para que nos empiece a calentar un poquito, ¿no? Y hacer nuestro viaje un poco más ameno, ya que sí, en la avenida sí estuvo bastante pesado el frío, ¿no? Principalmente la sensación que tenía en las manos y los pies. Ve nada más que vista. Increíble, ¿no? Sí, aquí Chiapas tiene paisajes hermosos, pero aparte los mismos paisajes crean como este tipo de precipitación que se encuentra el día de hoy, que hace ver los paisajes aún más hermosos. Es fantástico en realidad. Chiapas es mágico. Bueno, creo que hay muchos lugares, ¿no? Mucho. Enfatizo en Chiapas porque soy de Chiapas. Amo Chiapas. Que voy a extrañar Chiapas. Pero sí, qué belleza. Mira, ahorita el sol saliendo. Y ve esto, las nubes, la precipitación en los cerros. Y estas vistas espectaculares de postal, ¿no? Vistas de postal. Hermoso. Bien, pues en nuestra avenida me vine por aquí arriba. Allá arriba se mira que va el carro, el camión. Por ahí me vine y todavía puedo recordar esos momentos en la noche donde venía yo, bastante desesperado por salir de esa carretera, porque está muy bonita. Hay muchas curvas y especial para una motocicleta está especial, pero ya era noche, ese era el detalle. Sí, estos lugares. Y entonces ese era el detalle, ese era el problema. Ya era muy noche, eran como las 10 tal vez. Y pues ya pocos autos estaban pasando por ahí. Entonces sí, era un poco desesperante venir ahí como que solo y no sé, o sea, ese día sí la pasé un poco, me asusté un poco, ¿no? Porque creo que fue una imprudencia, pero pues les repito, yo quería era llegar. Lo que yo quería ya era llegar, entonces por eso me tuve que, pues igual también, ¿no? Por no fijar, bueno, al ser de noche, pues no miras bien los letreros donde dice que si es de cuota o libre. Y yo necesitaba ir por la cuota para venir más seguro, pero no vi los letreros. Entonces me metí por donde Google Maps, allá va, mira el camino. Me metí por donde Google Maps me decía y era la libre. Y pues sí estaba sola, y ese no era el problema es que más adelante, donde recién tomé la libre, estaba demasiado solo. Incluso no había pavimento en algunas partes, no era terracería. Entonces sí, ahí donde más ahí es donde más me daba un poquito como de miedito, ¿no? Porque andaba yo por unos cerros, hasta quién sabe por dónde, y sin ningún auto que pasara por ahí, nada, muchos agujeros. Entonces tenía yo muchos más miedos incluso, ¿no? Ahí sí se hacían presentes todos los miedos nuevamente. Bueno, estamos pensando en qué podemos hacer, porque se ve que hay mucha agua por acá. Listo, tuvimos que detenernos a ponernos el impermeable, porque ya está la niebla más espesa para acá. Sí, aquí ya está bastante espesa la niebla. Apenas iniciando el día, las nubes oscuras en el cielo ya me estaban tratando de decir lo que me podría esperar. Y en este punto, la niebla espesa me lo confirma.
estamos otra vez en el puente Chiapas. Vamos a pasar nuevamente el puente Chiapas, Río Grijalva. Y no ha parado la lluvia. No ha parado. Esta nieblina bastante, esta precipitación más que nada, no ha parado. No importa el clima, en cualquier caso, el paisaje en Chiapas siempre nos regala vistas impresionantes. ¿Cuánto? Bueno, pues aquí entramos a Tabasco. Aquí se llama Malpasito al parecer. Pero igual todavía continúa la lluvia. Quién sabe hasta dónde, ¿no? Hasta Coatzacoalcos tal vez así. Lo cierto es que tengo la esperanza de que se mantenga en una lluvia ligera. Y aquí mi esperanza se terminó. Siempre me quejo de que la cámara no hace justicia a lo que ven mis ojos, pero hoy el destino se burla de mí. Mientras ustedes disfrutan de una vista poco más clara de la carretera, yo lucho por ver algo a través de esta mica empañada. Ante la poca visibilidad, la dificultad aumenta en este tramo de la carretera muy maltratada. El caer en un agujero podría ser fatal.
Debo revisar que todo en mi mochila esté seco, especialmente donde llevo mis aparatos electrónicos, principalmente mi laptop. La verdad es que todavía no me doy cuenta del daño que me causó esta lluvia. Ya antes había descubierto que estos guantes para el invierno no funcionaron tan bien. Aún tenía la vaga idea de que su característica impermeable sí funcionarían, pero aquí descubro que tampoco. Mi impermeable, por su parte, decidió tomarse el día libre. No sé si fue la velocidad o simplemente se rindió ante tanta agua, pero el resultado es el mismo. Soy un humano esponja en este momento. Santo Dios. Sí que ahora en la avenida cero. Bueno, aquí nada más, de hecho, curioso que aquí donde paró ya ahorita el agua, en la avenida aquí me cayó un poquito solamente, pero muy poco. Aquí donde nos cayó un poco de agua cuando veníamos, estaba, ahorita hasta aquí paró el agua, ¿no? Desde casi Ocosocuautla nos llovió. Nos llovió, no paró y no paró. Así que bueno, ahorita vamos a ver qué tanto podemos avanzar. Parece que ahorita nos da un poquito más de gusto porque se mira ya un poco disipadas las nubes por allá. Ya no como atrás, que estaba todo tupido, no se veía pero nada. En general, hasta ahora no he visto el sol desde que salí. Llegué ahí antes de llegar a Coatzacoalcos, pasando en la caseta. Pasando una caseta ahí en Tabasco. Entrando a Tabasco, le preguntaba a un señor si así había estado todos estos últimos días y me comentaba que no. De hecho, apenas había comenzado en la madrugada, decía. Y estaba fuerte la lluvia, ¿no? O sea, me tocó lluvia muy fuerte. Y ahora parece que pues ya aquí adelante se mira un poquito menos nublado, más ligero. Espero y mejore un poco hacia el centro del país, porque si no va a estar pesado el viaje. Estaba también tentado, muy tentado en pararme por ahí, como que a esperar, pero pues no, ¿verdad? Es una especie de... bueno, de hecho, el señor este me comentaba que había visto que era una especie de frente frío que había entrado al país y pues obviamente estos no se quitan en un rato, ¿no? Así que mejor pues decidí avanzar lento, fui avanzando con cuidado y todo, y pues fue una buena elección. Ya salí de esas nubes, debajo de esas nubes que estaba, así que bueno, esperamos que mejore un poquito para adelante, ¿no? No estaba queriendo agarrar como que se mojó, no estaba queriendo funcionar. Ahorita ya la carga rápida, la carga súper rápida. Buenos días. Sí, el puente se vino abajo aquí. No recuerdo la otra vez, creo que sí, ¿no? Y hay más, me parece que hay otros par de puentes más adelante que también están en reparación, si no mal recuerdo.
Incluso estos guantes parece que ya se secaron también. Eso es buena noticia. Aquí empiezo a darme cuenta de los problemas que la lluvia y el mal estado de la carretera me ocasionaron. El depósito de reserva está roto. El motivo fue que se zafó un tornillo de la parrilla, lo que hizo que el bote se hiciera hacia adentro, provocando que rozara con la llanta, lo cual le hizo un pequeño agujero. Tengo que rellenar el tanque para tratar de rescatar un poco de gasolina antes de que se derrame por completo. Se nos cayó el tornillo de aquí de la parrilla. Este tornillo, el de este lado se cayó y bajó un poco pegó en la llanta y se nos estaba tirando la gasolina. Bueno, goteando, ¿verdad? Pero logramos rescatar un tanto. Pero este tambo, por obvias razones, dudo mucho que vuelva a servir. Así que estamos sin depósito extra de combustible. ¡Qué rayos! Y ya tenemos sol otra vez. Parece que ya un poquito más ha sido un poco más constante el sol ya. Aquí unas pequeñas nubes que hay por allá. Y confirmamos la frase: pequeñas. Siempre saldrá el sol después de la tormenta. Bueno, pues aquí estamos en Córdoba, Veracruz. Según esto, Orizaba está adelantito. Según la señora de la gasolinera me comentó que Orizaba está ya a unos 15, a unas 25, media hora, o a 15, 20 minutos o algo así. Y bueno, la idea es llegar allí para buscar ahí un lugar donde poder quedarnos. Ya es tarde, ya son las 5:14. Está bastante como que nublado. Entonces vamos a esperar ya para mañana. Ahorita vamos un pelín mojados. Entonces hay que secarnos bien, cambiarnos la ropa y todo. Y luego ya continuar mejor mañana tranquilo. Y con un pelín mojado me refería a que iba como un fideo recién salido de la olla, chorreando agua hasta por donde no brilla el sol. Bueno, pues aquí estamos ya en Orizaba. Orizaba, pueblo mágico. Vaya, es muy bonito Orizaba. Claro, es un pueblo mágico también, ¿no? Vaya. Ah, la 400. Ahí estaba la NS 400 en exhibición afuera, Panteón, wow. Órale, no manches. Mira, aquí Orizaba me da un parecido a San Cristóbal.
ver si nos pueden. Buenas tardes. Disculpe, quería cotizar cuánto costaría pasar la noche aquí. 800, una habitación sencilla con una sola cama. 800. Sí, ¿tiene pago con tarjeta? ¿Sí? Sí, está bien, muchas gracias. Si quiere, nada más, mire, ahí como está la moto, así la de usted ahí, Ah, ahí quedaría. ahí. Es el lugar para las motos. Ah, ok. ¿Y qué habitación sería? ¿Hasta dónde quedaría yo más o menos? Aquí, mire. Sí, en la 9. Sí, es seguro, ¿verdad? ¿Dónde? Aquí. Ok, sí Sí, es. seguro, nosotros el portón lo cerramos a las 10:30 de la noche. Ah, ok. Cerramos ya. Sí, sí, está bien. Ándale. Pum, pum, pum. Bueno, lo único que no me gusta es el lugar que me dieron a mí para la moto. No sé. Bueno, pues ya nos hospedamos aquí nada más en Orizaba, Veracruz. La temperatura aquí también ya se puso un poquito fresco. Pues venimos, este primer día no fue de lo que esperábamos, no fue bastante pesado por la lluvia. Desde casi de la salida a unos, ¿qué será? En Ocosocuautla creo que se llamaba el pueblo, donde empezó ya a haber un poco de niebla espesa. Ya mojaba, entonces ya tuve que ponerme el impermeable. Y luego de ahí todo fue lluvia, ¿no? Todo fue lluvia, todo el camino fue lluvia casi. Hasta antes de Córdoba, Veracruz, un pueblo que está aquí atrás, fue que la lluvia cesó un poco y ya pudimos avanzar, ¿no? Pero bueno, entonces ahorita estamos aquí hospedados, vamos a descansar ya para poder mañana continuar en la mañana. Se puso también algo nublado, no sé si vaya a llover o no, pero pues ya eso veremos mañana, ¿no? Ahorita pues aquí tenemos ya todas nuestras cosas, vamos a pasar vamos a vaciar las memorias y todo para ya descansar, ¿no? Bueno, pues entonces nos vemos mañana.